Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios y nos ven a través de las televisoras. Hoy vamos a tocar un tema, es el espíritu humano, el alma. Vamos a ver la importancia que tiene el que nosotros pongamos toda la atención para poder adquirir la bendición de ser hechos hijos de Dios. Y a la luz de la Biblia vamos a ir viendo que nosotros somos hechos trinos, lo dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios del paz santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo, dice, para que sean guardados sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos una Trinidad, un espíritu en los huesos, un espíritu humano en la sangre, que la Biblia llama alma, que es creado, y el cuerpo que envuelve esos dos espíritus. Tanto el alma como el cuerpo son creación, pero el espíritu que viene de Dios, Dios hizo al hombre en el Edén y a través de la pareja dio la orden de que se pudieran multiplicar para que ese espíritu se multiplicara en todos nosotros los que tenemos la bendición de ser hechos hombres o mujeres que tienen la Trinidad. Y la importancia es que en el antiguo tiempo, en donde Adán vivía en el espíritu, fue engañado la mujer y la mujer le dio también al hombre de comer de esa ciencia corrupta que vemos en el capítulo 13 de Génesis, pero en el 3:7 de Génesis nos habla de que fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Brincaron del espíritu divino, brincó al alma, y tratando de explicar algo importante, el Señor vino como Dios, se hizo hombre. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y hablando de ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros en el 14, en 1:14, hay algo importante. Él nos dejó un ejemplo muy claro de todo. Y nos dice Isaías 53:11, que del trabajo de su alma verá y será saciado. Bueno, el Señor, como hombre, trabajó a través del yo que está en el alma y que trabajó ¿para qué? Para volver a ser Dios, ya no como hijo, sino como padre. Y la importancia de todo esto es que nosotros podamos entender que el trabajo de nuestra alma es lo que nos va a dar nuestra propia gloria. Y ese es el punto importante de este mensaje. Vamos a ir viendo lo que es el trabajo del alma, porque de ahí vamos cada uno de manera personal, vas a tener un resultado eterno. Por eso nos aconseja la Biblia que debemos de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, y también hacer tesoros en los cielos, donde no minan ni roban ni hurtan. Entonces el trabajo del alma es para que nosotros podamos alcanzar la nueva criatura, que es la criatura divina, que no tiene nada de creación, que queda atrás el alma y el cuerpo, y nada más. Lo único que es eterno es el espíritu que está en sus huesos y que necesita ser llenado de toda la plenitud de Dios, como dice también la palabra, y lo podemos leer en Colosenses 2:9, en Él habita toda la plenitud y en Él estamos cumplidos, nos maneja la palabra. Vamos a Apocalipsis 3:21. Es un texto muy conocido. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trabajo de su alma verá y será saciado. Bueno, el Señor no tiene nada creado. Ahorita es de nuevo Dios. Dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese creado. El 17:5 de Juan.
es importante entender que el Señor dejó atrás lo que usó para estar en el primer trono de Dios, en esa institución divina de tronos que son, hablando de esa cúpula que tiene 3 niveles militares, uno es de manera sencilla padres, otros hijos y otros espíritus. Entonces, aquí nos dice la palabra que fue glorificado, y el punto importante es que a través del trabajo de su alma, Él está ahorita a la diestra del Padre como segundo. Lo podemos ver en el 5:8 de Apocalipsis, que los ancianos se le postran delante del Cordero. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Bueno, el único anciano que no se le postra es al que la Biblia le llama Padre o anciano de días, etcétera. El Altísimo también le llama la palabra, que viene siendo lo que dice el Señor: mi Padre mayor que yo es. Entonces, el trabajo de su alma verá y será saciado. El Señor ahorita es el segundo de todos en autoridad de toda esa institución militar que es Dios. Nosotros necesitamos entender que el trabajo de nuestra alma tiene que ver con que podamos encontrar el camino de los grandes, porque dice el 53:12 que le va a dar, es Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Bueno, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Bueno, Jeremías 5:4 nos dice, yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecidos han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Y el 5 nos habla de los grandes. Irme a los grandes, dice, y hablaréles porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Pero aquí extraemos, irme a los grandes y hablaréles. ¿De qué? Bueno, el camino de Jehová es el camino del juicio. Por eso es importante que nosotros podamos tratar de, en nuestra mente, poner esa meta de ir con los grandes. ¿Para qué? Para, como dice, verá y será saciado. Dice que con los fuertes repartirá despojos. Esa es la promesa mayor para los que conocen el camino de los grandes. Con los grandes, dice, hablando del 53:12, dice, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Bueno, si nosotros queremos la mejor bendición, que es la de ser divinos, de ser una nueva criatura, tenemos que poner el esfuerzo, porque por el trabajo de su alma, el alma esa es la que tenemos nuestro yo humano y es la que está en función de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de lo que queremos hacer. Y en parte de esto es lo que nos maneja la alabanza que cantaron. Dice, sobrepuja todo entendimiento. Dice una parte de la alabanza, hablando de sobrepasar el entendimiento humano, lo que es ir por ese camino de los grandes, porque no encuentra el hombre a través del alma, no encuentra el conocimiento para poder entender que el amor de Cristo sobrepuja todo entendimiento. Tiene que caminar hacia el Espíritu y empezar a darle conocimiento al Espíritu, como dice también en la palabra, que el Señor crecía en Espíritu. Hablando del Señor, tenemos que ir creciendo en la mente espiritual, porque el hombre animal no percibe lo que es espiritual. Dice el apóstol Pablo en el 1:14 de 1 Corintios,
Es 2:14, 1 Corintios. El punto importante, hermanos, de todo esto es que ayer platicaba con una persona con una inteligencia más allá de lo normal, hasta cierto punto que le costaba trabajo entender, y son personas estudiadas y que tienen bastante agilidad mental, pero no alcanzan a entender lo espiritual porque se va a examinar espiritualmente, no lo pueden examinar en el sentido humano, en la mente del alma. Por eso es importantísimo el trabajo de poder entender que el Espíritu de Dios escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Nos dice el apóstol Pablo que con la mente sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, si nosotros somos carnales, con nuestra mente carnal, contra el alma siendo con ese ADN, con esa sabiduría corrupta, no puede entender lo que el Señor ofrece, y ofrece a los grandes una nueva criatura. Nos maneja la Biblia este tipo de promesas. Hablando del juicio, leímos que el camino de los grandes es el camino del juicio. Ya lo hemos visto, Jeremías 10:24, castígame con juicio, no con tu furor, con tu ira, para que no me aniquiles. Bueno, el castigo es juicio, y el juicio comienza por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro en el 4:17 de Primera de Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, el juicio tiene que ver con el camino de los grandes, y la mayoría de los cristianos no quiere conocer el juicio de Dios. Nos está llegando a todos a través de los sucesos que están aconteciendo y que muchos no los quieren ver porque no quieren saber nada de ese camino de los grandes. Hablando de el castigo, por todos lados de la Biblia nos habla del amor del Señor. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, el castigo es parte del amor de Dios para que podamos entrar a esa nueva criatura que nos maneja Gálatas, el 6:15, nos dice acerca de lo que es ese camino del trabajo del alma que tiene que alcanzar a través de hacer la voluntad de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La nueva criatura es la divina, que no tiene nada creado. El Señor, como humano, tuvo alma, tuvo su espíritu, el alma y el cuerpo, como todos nosotros, pero ahorita ya no tiene el alma creada ni el cuerpo creado que tuvo. Así la nueva criatura, cuando nosotros alcancemos a través de nuestro trabajo del alma, a través de nuestro esfuerzo, esta bendición de la nueva criatura, dejaremos el alma y nuestro cuerpo y estaremos en el Espíritu con la plenitud de Dios para ser hijos de Dios, para ser ángeles de Dios. Los dice, bueno, el Señor dice en el 17:22 de Juan, la gloria que me dices les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Esa gloria que el Señor tuvo y que ahora la tiene en el primer trono con una mayor jerarquía militar, que no quiere dar en el segundo trono, los tronos de los hijos, los ángeles de Jehová, nos maneja con los grandes, dice, le daré despojo. Bueno, también me iré con los grandes, dice el profeta Jeremías. Es la parte individual de la decisión personal de cada uno de nosotros, el tomarla de trabajar con ahínco para adquirir esa nueva criatura que es divina completamente. Hebreos 12:4, 5 y 6
nos maneja que no hemos sufrido hasta la sangre, dice. Que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, el pacto de sangre, que hemos hablado mucho de esto, que el Señor viene por agua y por sangre. Aún dice, no hemos resistido hasta la sangre. El 5, por favor. Y estáis ya olvidados de la exhortación de como hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres el reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bueno, una vez más, dice que al que ama castiga. El castigo viene por el juicio, que nos dice la palabra que comienza por la casa de Dios, que será de aquel que desobedece, ¿no? Hablando de los que no son casa de Dios, que no son iglesia, porque no son obedientes a los mandamientos que el Señor nos pide. Aquí nos maneja con toda claridad que el Señor que ama castiga. Job 15:15, también un texto conocido, dice que no confía en sus santos. He aquí que en sus santos no confía, ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Los segundos cielos, los cielos de Dios son el tercer cielo, es limpio, pero el segundo cielo, que es el inmenso universo que creó, dice que tampoco confía en ellos. ¿Por qué? Porque hubo una rebelión de parte de los ángeles que supervisaban estos segundos cielos, una tercera parte de ángeles, con el ángel líder, Luzbel, se rebelaron, traicionaron al Señor, a Dios, y dice que no confía en sus santos. ¿Por qué? Porque el santo es aquel que hace la voluntad, sigue al Señor, pero la voluntad es de Él. Sigue al Señor en esa área de santificación, pero no obedece la voluntad de Dios, hablando de brincar de su yo a obedecer a la voluntad de Dios, que es diferente. Hace esa voluntad propia del yo, no renuncia a su vida de su yo. Por esa razón va a ser glorificado en el alma, el santo, y el salvo también va a ser glorificado en su alma, pero con la desventaja de que no es eterno para siempre. Dice también que el siervo no queda en casa para siempre, hablando del salvo. El santo va a ser glorificado en el alma porque no alcanzó a tener la bendición de brincar a lo que es el pacto de perfección, que es de la nueva criatura, la criatura celestial. Vamos a Ezequiel 28:15 y 19, hablando de el querubín de Satanás, de Luzbel. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, era perfecto, pero era creado, porque aquí lo dice, fuiste creado. Entonces el Señor va a ser perfecto a los santos, pero no tiene, así como leímos en Job 15:15, dice no confía en ellos porque son creados. Y el Señor le va a dar al Hijo, al que tiene la naturaleza divina, le va a dar todo. Dice el 21:7, el que venciere pues será todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. No va a tener que desear nada que no esté dentro de su capacidad de propiedad, porque dice que poseerá todas las cosas. Entonces, en ellos, por la naturaleza perfecta de Dios que habrá en ellos, y porque tendrán todas las cosas, no habrá rebelión. Pero para los creados, como ya hubo una rebelión en los cielos, el Señor le va a dar una gloria un poco menor que la misma gloria que tienen los ángeles que hay ahorita, pero van a estar en el reino. Es la bendición para el santo que va a estar en el reino, pero con una gloria creada. Juan 14:2, vamos a ver, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera
os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El asunto de la casa del Padre, dice, muchas moradas hay. En los cielos hay una ciudad de Dios que dice el 21.2 de Apocalipsis, habla que desciende del cielo de Dios la santa ciudad. Dice, yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, la parte nueva va a tener esa ciudad santa allá en los cielos. Todo es nuevo, nada más que hay una referencia sobre lo que dice el Señor, voy a preparar lugar para vosotros, un lugar nuevo, una parte de la ciudad de Dios, en donde el santo va a estar en la ciudad, y va a haber una parte, es de gobierno, en donde van a estar los perfectos, en donde es la gobernación eterna, donde está Dios gobernando todas las cosas. Está separada a un lado, se podría decir, de toda la ciudad santa. Para eso Dios está construyendo estos dos lugares y lo maneja la Biblia de una manera, dice, un edificio o una casa. Según Corintios 5.1, porque sabemos que si la casa terrestre, nuestra habitación, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, hay un edificio, son el sinónimo, o hablando más que de sinónimo, es la figura de donde están los reyes y las casas de donde están los santos, por decir de una manera distintiva de estos dos pactos. Por esa razón, donde van a estar los que tienen la bendición de ser ángeles todopoderosos, como dice Zacarías 12.8, que el más pequeño será como el ángel de Jehová. En aquel día defenderá el morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Bueno, esta casa, hablando de los reyes, hablando de los edificios en que maneja el apóstol Pablo, que es la diferencia entre algo más grande con algo más pequeño. Y me iré con los grandes, hablando de la nueva criatura, la criatura celestial. Dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada delante de Dios, sino la nueva criatura. Hablando de los hijos de Dios con su naturaleza propia divina, sin nada creado. Apocalipsis 22.5 dice que, hablando de los reyes, allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Bueno, ese reinado lo maneja Daniel 7.27. Dice que todos los señoríos debajo de todo el cielo, dice, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Bueno, para eso, ese camino de los grandes, el camino del juicio, aquellos que no desean el juicio, es que no desean el camino de los grandes, el que puedan ser reyes del universo, porque esa es la parte que Dios propuso en los planes para el hombre, para gobernar los segundos cielos. Para eso hizo al hombre. Pero el hombre no cree nada de esto porque está escondido y tiene que ser con el esfuerzo del alma. Con el trabajo de su alma verá y será saciado. Bueno, el Señor ahorita ya vio su gloria que tiene y todavía aún más será glorificado juntamente con nosotros porque nosotros somos parte de su gloria. En el 8:17 de Romanos. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, aquí también nos habla de una premisa de padecer, que es el castigo, para que seamos juntamente con Él glorificados. Él vino y trabajó y dice que, hablando de
el 53:12, con relación a su muerte, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, dice. Ese es el padecimiento del Señor, y el padecimiento de nosotros nos lo maneja como una premisa para que juntamente con Él seamos glorificados. Es lo que nos está diciendo la palabra y el camino de los grandes. Bueno, el punto de todo el tema es que nosotros entendamos, hermanos, que los propósitos de Dios fue crear al hombre con una duplicidad, y sabía que el hombre iba a pecar, por eso lo trajo aquí donde estaba desterrado Satanás y sus ángeles aquí. Todavía hay muchos ángeles que viven aquí abajo y que van a ser sueltos en el tiempo de ira para matar, dice la palabra, a una tercera parte de la humanidad. Bueno, Dios puso al hombre aquí para que pecara, para que cayera, porque sabía que iba a caer, para que pudiera brincar al alma, y del alma tener la voluntad propia de buscar, de trabajar por su vida eterna, por su grandeza, de ser hechos hijos de Dios, que no es algo tan simple como lo manejan ahora los medios cristianos, que crees si eres hijo de Dios. Pues la palabra nos dice otra cosa. Para ser hechos hijos de Dios necesitamos los requisitos que traen los mandamientos del Señor y los mandamientos del Padre, para que podamos ser hechos hijos de Dios. Ese derecho es para todos, pero tenemos que hacer los mandamientos primero del Hijo y después los mandamientos del Padre, para que podamos obtener esa nueva criatura que es divina, que no tiene nada creado, y que vamos a ser inmortales porque Dios es inmortal, y vamos a gobernar los cielos. Ese es el trabajo que tendremos para el Señor. Para eso fuimos creados. Y el alma nos dio la oportunidad de trabajar y nos dio el ejemplo. El Señor dice que con el trabajo de su alma fue: verá y será saciado. Nosotros con el trabajo de nuestra alma obtendremos lo que merecemos. Eso es importante. Dice que cada uno, Él vendrá a pagar a cada quien según la obra que hayamos hecho. Por eso es importante que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo en nuestra alma, en el trabajo del Señor. El trabajo del mundo, hermanos, donde estamos o tenemos por necesidad para poder sobrevivir. Dice el 2:15, primera de Juan, y 16, hablando sobre el 16, dice que el mundo se pasa. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. No va a ser hecho hijo. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El trabajo del mundo pasa, porque todo lo que hay en el mundo, dice, pasa. Eso es lo que maneja la palabra. El trabajo que hagamos aquí va a quedar. No va a tener, cuando el mundo sea deshecho al final de los tiempos, ahí cualquier trabajo que hayamos hecho va a fenecer. Pero el trabajo que el Señor nos pide es un trabajo para nuestra propia gloria, para trabajar en algo muy importante, dependiendo de lo que nosotros hayamos adquirido a través de nuestro trabajo del alma. Queremos ir con los grandes, como dice Jeremías 5:5, ¿verdad? Me iré con los grandes. Bueno, hay que darlo todo para que el Señor nos dé todo. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al vencedor de todo. Irme a los grandes y hablaréles, dice, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Estamos en el tiempo del juicio. Dice el salmista que los juicios, hablando del 19:9, el 10 del Salmo
El temor de Jehová limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila el panal. Dice el salmista que son más deseables que el oro. También Apocalipsis nos dice que debemos de comprar oro afinado en fuego para que seamos hechos ricos. Entonces, hermanos, el juicio debe ser deseado porque nos lleva a los grandes. Dice, me iré a los grandes, aquellos que conocen el camino de Dios, el juicio de Dios. Hermanos, estamos a punto de entrar en este juicio que por acá estamos más tranquilos todavía, pero en algunos lados del mundo ya están en persecución, ya están en juicio, y al final nos van a llegar a nosotros también. Las cosas están demasiado cercanas. Vamos a entrar muy pronto en ese juicio, y es un propósito de parte de Dios que Él nos castiga porque nos ama. Que entendamos que nos quiere dar la gran bendición de ser hechos hijos de Dios y que podamos estar eternamente para siempre con Él. Dios les bendiga, hermanos.